me sorprendió muchísimo este libro porque es un libro que no tiene nada que ver con la ficción, digamos, en el que cuentas precisamente tus pasos con la depresión y tú dices en un momento, callar la depresión es ocultar un padecimiento de alto riesgo. Hay que armarse de valor para alzar la voz y reconocer que se está enfermo. ¿Cómo fue realmente escribir Un perro rabioso, Mauricio? Bueno, pues primero es el libro más difícil que he escrito hasta ahora. Efectivamente, como acabas de mencionar, no, ojalá fuera ficción, ojalá, porque, ojalá fuera autoficción siquiera, ¿no? No es ninguna de las dos cosas. Es una crónica pues de mi lucha, porque fue una lucha a brazo partido con esta enfermedad terrible que es la depresión. Y en el transcurso de esta batalla que libré durante alrededor de pues casi un año, 2018, aunque ya había tenido un primer enfrentamiento con la depresión en 2014, pero digamos que la batalla más cruenta para mí fue la del 2018, la segunda, por así decirlo. Y este libro comenzó como un diario de la depresión a través de Twitter, cuando todavía confiaba en Twitter, cuando todavía creía que era una plataforma que podía admitir como cierto, por lo menos cierta luz de creatividad. Ahora ya creo que no, creo que está completamente vertida la toxicidad y pues no me interesa estar en una plataforma así ni perder mi tiempo en un lugar así. Pero en ese entonces, 2018, un poco siguiendo la recomendación de mi analista, con la que llevo ya pues un buen rato, llevo ya 6 años con ella, haciendo un trabajo a profundidad y también en buena medida gracias a ese trabajo con profundidad me fue posible hablar y visibilizar mi propio proceso depresivo. Yo estoy seguro que sin el análisis, que sin el apoyo del psiquiatra que al día de hoy me atiende, no habría podido hacer este libro, ¿no? Como digo, no, nació como un diario desde dentro de la depresión, del día a día de mi depresión, y me pareció importante, eh, interesante, compartirla en Twitter, justamente porque en ese momento, apenas estamos hablando de hace 2 años, ya sí, obviamente había ya una toxicidad extrema, pero no a los niveles a los que ha llegado a partir de la pandemia, ¿no? Que se ha agravado muchísimo esta actitud tóxica de los usuarios de Twitter. Entonces, empecé a escribirlo ahí un poco con la idea de ver qué ocurría, de ver qué pasaba cuando yo compartía una experiencia tan íntima, tan dolorosa, tan tremenda. Y me dije, en el momento en que empiece a recibir yo mensajes agresivos, de desdén, de desprecio, pues ya está, ¿no? Dejo de escribir esto a través de esta plataforma. Y curiosamente me resultó lo contrario. Me empecé a topar con una serie de lectores que, pues, como decimos en México, me echaban porras para seguir adelante con este diario porque pues sabemos que la depresión es una enfermedad cada vez más diseminada en muy distintos sectores de la sociedad. Por desgracia, es una enfermedad que no respeta ninguna condición social ni económica. Y en este diario, insisto, en este diario que fue el punto de partida de Un perro rabioso, pues me fui encontrando con muchos lectores que me alentaban a seguir adelante con el hecho de compartir mi experiencia y también me empezaban a consultar, me empezaban a preguntar, pues como si yo fuera un especialista, cosa que de inmediato yo los derivaba hacia otro lado, ¿no? Decía, a ver, yo no soy un especialista, yo soy un paciente y como es una enfermedad se tiene que tratar como tal, muchas veces con medicamentos, como fue mi caso. Entonces hay que recurrir a especialistas. Yo no soy ningún especialista, yo soy un paciente que está dando a conocer su experiencia de la enfermedad desde dentro. Empiezas, tú hablas de una enfermedad que te lleva al hospital, identificas al perro rabioso que va a ser como una especie de centro en el diario. Narras además los suicidios de Magritte, de la madre de Magritte, de Hemingway, de ellos, y, y sin embargo pareciera ser que tu libro es como una esperanza para la depresión, digamos, ¿no? ¿Podría ser eso? Pues mira, qué bueno que lo dices. Yo esperaría que sí. Yo confiaría en que el libro está de alguna manera eh,
ya cuando empecé a trabajarlo en forma de libro, em, tiene mucho que ver, me quedé pensando, tiene mucho que ver con mi lectura reciente de la Divina Comedia de Dante, Ujú, que ujú. aparece mencionada varias veces en el libro. Y no es gratuito, no es solo la referencia al infierno, que podría hasta tomarse como un lugar ya común, ¿no? Ah, el infierno Mm, de la depresión, el infierno de Dante. Pero a mí lo que me interesaba era ver justamente cómo Dante y Virgilio atraviesan todo el infierno desde el principio, desde esta idea que pone Dante en los versos iniciales de la Divina Comedia, que yo adjudico a un posible estado depresivo, a un posible estado de enfermedad del propio escritor y que, bueno, pues desciende, ya sabemos, al infierno, pero al final del infierno tiene una salida que me parece uno de los pasajes más bellos pues de la historia, no solo de la literatura, sino de la historia de la humanidad, que es cuando Dante y Virgilio logran ya salir, pues, como digo, de los distintos círculos del infierno y pueden ver las estrellas, pueden ver el cielo nocturno y las estrellas brillar en lo alto. Entonces, esa salida al mundo claro, como lo llama Dante, me pareció que era pertinente para mi libro porque yo también había encontrado afortunadamente ese mundo claro. Yo creo que el enfermo de depresión, todo enfermo de depresión, puede encontrarlo. Claro que, como sabemos, cada depresión es distinta, claro. cada metabolismo es distinto. Entonces, pues muchas personas que igual han sido tratadas con medicamentos o que han tenido análisis y que han tenido una red afectiva a su alrededor, como fue mi caso, pues no la han librado. Menciono en el libro, como tú dices, varios personajes famosos, celebridades, tanto de la literatura como de la pintura, como del cine, que batallaron con la depresión y no pudieron salir de ella. Sí. Quitaron la vida de distintas maneras y pues eso también es terrible ver, por eso hay que insistir en que la enfermedad, perdón, en que la depresión sí es una enfermedad que puede resultar mortal, es decir, hay que aprender a diferenciar entre, eso lo he insistido y lo seguiré insistiendo, hay que aprender a diferenciar entre tristeza, Claro. melancolía, nostalgia y depresión. La depresión es una enfermedad que puede contener a todas las anteriores, a todos estos estados de ánimo, pero no, ni la nostalgia, ni la melancolía, ni la tristeza son enfermedades. Son estados anímicos que, como dice el neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez, son también necesarios para la vida humana. ¿Sí? Necesitamos sentir tristeza, necesitamos sentir nostalgia, necesitamos sentir melancolía. No necesitamos estar deprimidos, que es muy distinto. Ahora, también es cierto que cuando hablas, por ejemplo, de Hemingway, yo llegué a pensar un poco en el alcohol también, ¿no? ¿Qué grado de dieta y de cosas que antes hacías, ahora no haces, digamos, porque propician la depresión, digamos? Claro, acabas de mencionar uno de los principales depresivos, ¿no? Que es el alcohol. Justamente sabemos que el consumo, la ingesta del alcohol en demasía produce un estado depresivo, no la enfermedad, pero sí puede contribuir a que pues tu estado de ánimo se deprima en el sentido de que de algo, de una depresión de que se va hundiendo, ¿no? No tanto de la depresión como enfermedad. Y por supuesto, hay muchos, de repente podemos encontrar a lo largo de la historia muchos rasgos adictivos de distintas sustancias, no solo alcohol, en personas que padecieron depresión y que fungieron, yo en mi caso personal, tuve esta dependencia de un ansiolítico del alprazolam con el que estuve enganchado durante pues sí, más de una década hasta que pude pasar, ya que pude librar esa adicción y pues es terrible estar teniendo que depender de sustancias, ¿no? Em, en el caso específico de Hemingway o de Dylan Thomas, que es Claro. otro que abordo en el libro, pues claro, sus biografías están muy vinculadas al consumo etílico excesivo. El caso de Dylan Thomas es paradigmático en esto porque inclusive corre la leyenda, que yo creo que es más leyenda que otra cosa, que él muere después de haber bebido 18 tragos de whisky derecho en un bar en Nueva York, sí, en Nueva York, claro. Y bueno, pues ahí está esta idea de la ingesta alcohólica excesiva y podemos ver pues la degradación física de Dylan Thomas, que además era un hombre como muy gallardo, muy alto, muy apuesto, y pues termina todo abotargado, termina obeso, ya por el consumo excesivo de alcohol en sus últimos años de vida. Además, digo, Dylan Thomas no pasó de los 40 años. Claro. Un dato importantísimo y pues muy, muy triste. Ahora, es cierto lo de los remedios y todo lo demás, pero también está la literatura para ti, ¿no?
tú siempre haces un libro, digamos, ¿no? Entonces eso también es importante a la hora de enfrentar la depresión, ¿no? Claro, la creatividad, y no es que esté diciendo algo nuevo, está muy ligada a la creatividad, ¿no? La creatividad, perdón, está muy ligada a la depresión. Y no quiere decir que todos los que se dediquen a una actividad creativa sean depresivos o vayan a caer en la depresión, no es como una fórmula. Sin embargo, la sensibilidad exacerbada que podemos tener de repente los que nos dedicamos a la creación, sí posibilita esta entrada de estados depresivos, ¿no? Sobre todo me quedo pensando en que específicamente la literatura, pues los que nos dedicamos a escribir, estamos teniendo que crear mundos, ya sabemos, mundos supuestamente irreales, pero siempre tienen un pie en nuestra propia realidad. Yo no creo que haya un solo escritor en el mundo, por más fantástico que sea, por más ciencia ficción que practique, que no tenga elementos de su propia vida o directamente autobiográficos en lo que escribe. Entonces, ahí está el punto de que la escritura efectivamente puede funcionar de manera terapéutica, como fue mi caso, aunque hay que decir que muchas veces la depresión, justamente una de las cosas que afecta es el núcleo de la creatividad. O sea, he hablado a partir de mi experiencia con varios colegas y de no solo de escritores, sino colegas que se dedican a otras ramas, a otras ramas artísticas, y me han dicho que han pasado por estos estados y que cuando están atravesando uno de estos pantanos depresivos, no pueden hacer prácticamente nada. La mente la tienen absolutamente ocupada en muchas otras cosas, menos en actividades creativas. A mí agradezco mucho que haya sido lo contrario. Para mí la escritura sí fue una terapia, una terapia y también una forma de estar comprendiendo mejor, no digo que la haya comprendido totalmente, mi propia depresión. Bueno, la última pregunta, tú nombraste a Jesús Ramírez Bermúdez y una de las cosas que hablé con él es precisamente las enfermedades mentales que están totalmente fuera de lo que es el Estado, digamos, ¿no? Pareciera ser que todos somos mexicanos absolutamente sanos y que vamos por una vesícula o un cáncer, no por una depresión, digamos, ¿no? Es terrible eso. Sí, esto que acabas de mencionar de Jesús Ramírez Bermúdez, que como sabes, seguramente lo hablaste con él sobre su libro Depresión, la noche Claro. más oscura, una mirada científica. Con él justamente acabamos de hablar Mariana H., Nate Yeya y yo en un nuevo espacio de YouTube que tenemos que se llama Zona de Contagio, en el que estamos abordando semanalmente distintos temas a través de Zoom y luego ya se suben al canal que tenemos de YouTube. Y nos pareció esencial hablar de la depresión y de las enfermedades mentales justamente con una persona tan capaz y tan capacitada como Jesús. Y yo hablaba mucho con él justamente de esa preocupación que acabas de externar, que es por qué la salud mental no se ha convertido en un asunto de salud pública. Se tendría que convertir a la voz de ya. Sabemos que la depresión y otros trastornos mentales son sumamente onerosos. Los costos de psiquiatras, analistas, medicamentos, internamiento en psiquiátricos en el caso de que el paciente ya esté muy grave, son altísimos. ¿Cómo va a poder librar una depresión una persona que no tiene ingresos suficientes para tratar eso? Alguien que esté, y olvídate hablamos de la clase de las clases bajas, no de las clases trabajadoras, no, inclusive los de las clases medias. Estamos en esta especie de jamón del sándwich entre clase media alta, clase media baja. ¿Cómo vamos a poder librar, si no contamos con el apoyo del Estado, una depresión en toda forma? Esa fue una de mis preocupaciones cuando estuve abordando, estuve hundido más bien en mi depresión. Yo decía, bueno, ¿y qué pasa si me van a tener que internar? ¿Cómo voy a poder pagar esos gastos? Yo no tengo seguro médico todavía, lo tuve en algún momento, ahora ya no. Entonces, ¿cómo voy? Y creo que los seguros médicos también, las aseguradoras son muy quisquillosas al momento de lidiar con específicamente las enfermedades mentales, porque no las consideran como enfermedades, ¿no? Yo supongo que consideran así como que, bueno, pues está triste, entonces ya se le va a pasar, ¿no? Ay, ya, que se aliviane. Pues no, como digo, la depresión es una enfermedad que implica un desbalance químico de la química cerebral. Como tal, hay que tratarla, hay que atenderla. Y eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, tendría que ser a la voz de ya un asunto de salud pública, un asunto que se discutiera
a nivel gubernamental, a nivel federal y a nivel estatal, por supuesto, no solo en México, en todos los países. Porque creo que si bien pues nos tenemos que ceñir al país en el que vivimos, mi preocupación también se extiende a otros países en los que la Organización Mundial de la Salud ya ha estado detectando una alza tremenda en los índices de depresión y de trastornos mentales, sobre todo a raíz, pues ni más ni menos de la pandemia del COVID-19. Esta pandemia que ya partió nuestro mundo y nuestras vidas en dos hemisferios, AC y DC nuevamente, antes del COVID y después del COVID, pues vino a dar al traste con la poca estabilidad mental que mucha gente tiene. Y no soy el primero que lo dice ni el último que lo dirá. Por abajo de la pandemia del COVID-19 se está gestando una pandemia sigilosa como es la depresión, que no tardará en hacer explosión. Y me temo mucho, de veras, que no tengamos todas las herramientas para enfrentar algo así. Muchísimas gracias. Un abrazo No. enorme. Gracias a ti, Mónica. Un abrazo.